Shabbat Shalom, hermanos de la clase. Antes de dar al último tema del glosario de esta clase, quisiera hacer las preguntas de quién hizo la tarea. ¿Nadie hizo la tarea? Digo, si nadie la hizo, para ir directamente a la clase. Digo, porque de todas formas la clase está algo corta, pero nada más para saber si la hicieron. Ah, hermano. Ah, espere, ¿quién tiene el micrófono? Uno, dos. La tarea dice, eran dos preguntas, ¿no? Sí, eran dos. Es cómo alcanzaron la redención aquellos que vivieron antes de ese tiempo. O dice la escritura que todos murieron con la esperanza, ¿no? De como viendo al invisible, dice el libro de Hebreos. Y basado en eso yo respondí que con el solo hecho de tener la esperanza de que el Eterno les dijo que iban a ver la tierra y que iban a tener ciertas promesas, con eso ya tienen la redención, ¿no? Ahora ¿Sí? ahora sí murieron esperando la promesa. Sí. Digo porque es interesante que, si bien la clase pasada estuvimos hablando de que si es necesario conocer a Yeshua y bueno, seguir a Yeshua para ser salvo, es curioso porque si lo hacemos, si hacemos esto de forma retrospectiva, hay muchos personajes que nunca conocieron ni oyeron de Yeshua, incluso aún después de su muerte. Cosa que es interesante que también porque en un salmo muy específico, en donde David dice, el Señor habló con mi Señor. En el español es algo así, pero en el hebreo es como que Adonai le habló a mi Adón. Pero pues David es el rey. ¿Quién está más arriba de David y quién está abajo de Elohim? O sea, en ese sentido, David tuvo esa visión o ya tenía como que ese conocimiento. Pero para otros personajes que conocemos, nunca se le conoció así de como que fueron salvos. No. Y queda muy, muy feo, honestamente, de que pues estos personajes vivieron y obedecieron al Eterno hasta sus últimos días y nunca vamos a saber si fueron salvos o no. O sea, según tomando de que solamente Yeshua es el que salva. De hecho, Yeshua dice, cuando debate con los fariseos, es que Abraham vio mi día y se gozó. Y dijeron, ¿cómo es que Abraham vio tu día si tú todavía ni tienes ni 50 años? Y creo yo que se refería a eso, de que a Abraham se le prometió algo, vio a Yeshua y se gozó en eso, de que iba a tener la salvación a través de eso. Y eso que puede funcionar de forma metafórica, porque también, o sea, los fariseos están diciendo como que no tienes ni 50 años. Y lo de Abraham fue hace casi 1000 años. O sea, entre la promesa y hasta donde es Yeshua en ese debate. Pero también hay que entender esto. Uno de los mayores misterios que hay en las escrituras es el tema del ángel desconocido o el ángel del Eterno. Que si bien que justamente en la parashá pasada, en Jaya y Sara, no, en la parashá Vairá, vimos que vinieron hombres desconocidos a la tienda de Abraham y Abraham reconoce que uno es el Eterno. Pero uno dice, bueno, pero dice que son dos hombres, esos son hombres. Y cuando ya el Eterno ya se está yendo, le dice a Abraham de que te voy a decir esto es lo que va a pasar en Sodoma y Gomorra. Pero dice tal cual, los dos hombres se fueron. Solo que posteriormente ya se te menciona de que son ángeles. Entonces es uno de los grandes misterios porque también podemos decir que Abraham vio a Yeshua, Moisés vio a Yeshua cuando estuvo en el monte, en el momento de escribir las 10 palabras.
Cosa que aquí Moisés nunca vio pues al Eterno tal cual. De hecho, pues en las próximas parashas que vamos a leer, lo que sucede es que Moisés ve la parte trasera, o sea, ve la espalda, pero no ve la parte frontal, o sea, donde está el rostro. Entonces como que también es como que misterio raro. Y es donde volvemos a la controversia de una de las clases que si Yeshua es el Eterno. Cosa que pues no, realmente no. Digo, ya lo habíamos explicado ahí en la clase. Pero yo creo que también se puede hacer de forma metafórica y como literal, de que sí lo vio. Pero no era pues el Yeshua que vemos o que nos relata en las escrituras a partir de los evangelios. Entonces es algo curioso y más bien un misterio porque lo vamos a dejar ahí y no vamos a ahondar más porque ya sería pues otra clase aparte. Y la segunda pregunta. ¿Alguien quiere contestarla? Pues no. Sí, pase. Ok. Sí, y a mí también. Y a mí también se me olvidó subir el video porque, bueno, tengo ciertos problemas con la computadora, así que pues... De hecho, se supone que lo iba a subir ahorita, pero se me olvidó también. Pero igual se suben rápido aquí en la comunidad. Porque de hecho, justamente cuando fue el entierro de mi abuela, no quiero detallar muchos detalles por la injusticia que se le hizo a mi familia al momento del entierro. O sea, hay muchas cosas ahí dentro, pero ahora sí sería desvelar muchas cosas y a algunos hermanos ya se los comenté. Pero un momento que, no de controversia, pero sí de más de curiosidad, es que en algún momento dado en mi familia preguntaron el tema de la cremación, porque para ellos se les hacía más barato cremar a la abuela que enterrarla. Pero pues mi mamá sí les comentó de que pues, o sea, mi abuela no quería que la quemaran, quería que la enterraran. Entonces pues sí, mi tío me hizo la pregunta de que pues, ¿qué dicen las escrituras del tema de la cremación? Y yo, a decir verdad, yo me baso mucho en lo que dice en Apocalipsis, o en una de las profecías en cuando comienza a traer los muertos, es decir, la resurrección de los muertos para el tema del juicio. Es decir, que invariablemente como hayas terminado muerto, ya sea, porque hay una parte específica del tema de los que fueron ahogados, los que murieron ahogados en el mar los va a traer, va a sacar los cuerpos o o los huesos, o lo que haya quedado de esas personas para resucitarlas y para que tengan la oportunidad del juicio. Y culturalmente en muchas partes del mundo se ha practicado la cremación, más por temas culturales. Por ejemplo, los griegos acostumbraban quemar los cuerpos en guerras, o temas más sanitarios, por ejemplo, el tema de la peste negra, que se empezó a, a quemar los cuerpos porque no había lugar en donde enterrar los cuerpos, era demasiada la muerte en esa época, y más cuando se tiene conocimiento de que era tanto la mortandad que no había terreno suficiente para enterrarlos. Y creo que se fue en Francia en su momento, que el Papa bendijo un río y que metieron los cadáveres ahí, o sea, que se los llevará el río. O sea, para que vean la magnitud pues, de la peste negra en esa época. Pero en sí, o sea, o por lo menos yo no lo veo tan así como que ultra primordial de que pues que seas cremado o no. Pero nada más para contestar la pregunta, o sea, creo que invariablemente como uno haya terminado, pues el Eterno pues te va a volver a traer la vida para que tengas la oportunidad de juicio. Como aquí le hacemos como que tienes que tener un juicio justo, un juicio con un jurado que te beneficie, un abogado decente para que te defienda, y obviamente pues para que tengas un juicio justo para que tú te puedas defender. Eso sea en el primer juicio, ya en el segundo juicio pues ya no tienes esa libertad.
Entonces, en ese sentido, pues todos los que fallecieron antes de conocer a Yeshua, o sea, van a tener la oportunidad de conocerlo y ahí, a partir de ahí, si no conocieron a Yeshua, pero con sus obras, o sea, su obediencia, las obras que hicieron, van a formar parte de de esos testigos o esas pruebas para ese juicio. Y Yeshua pues va a estar ahí avalando cada una de ellas. Porque aquí también recordar que una frase que se dice en el Apocalipsis, que es cuando la gente de la gran multitud de las batas blancas, cuando se le pregunta, uno de los testigos le pregunta a Juan, o sea, ¿quiénes son estos? Y pues, no sé. O sea, son gente que pues viene de fuera. Y uno contesta, o sea, yo no sé por qué estoy aquí. O sea, yo cómo me merezco, o sea, cómo me merecí esto. Y le responden, por tanto tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Es decir, las obras cuentan. Y esto también viene por el tema de que gente que no conoce a Yeshua en la actualidad. Es decir, tenemos los evangelios y todo, pero hay gente que nunca conoció a Yeshua y aún así puede formar parte de ese grupo. Porque aquí hay que tener dos grupos. El grupo que es Israel como nación y los que vienen de fuera. Es decir, hay una oportunidad de salvación. O sea, sin conocer a Yeshua como nosotros lo estamos conociendo, o sea, el tener el privilegio de conocer a Yeshua, pero la gente que no conoce a Yeshua, pero con sus acciones, pues pareciera como si lo conocieran de antemano. O sea, las acciones hablan por ti, las obras van a trascender contigo. Entonces yo creo que esa sería como que la respuesta de que ellos, aún después de muertos, aunque ellos nunca hubieran conocido a Yeshua, de salvación. Y ahora sí, ya la segunda pregunta. ¿Cómo pueden alcanzar la redención aquellos quienes nunca escucharon acerca de Yeshua? Bueno, yo ya di mi punto de vista, pero pues vamos a... Sí, pues nomás, no sé si alguien más quiera contestarle esta. O le doy. Sí, sí que Ahorita que está tocando ese tema, hermano, cuando Yeshua, después de que fue crucificado, él bajó, ¿verdad? Dice la Biblia algo así que bajó a donde están los muertos. el Hades. El Hades. Él ahí, me gustaría que me ayudara con eso. ¿A qué bajó? Él bajó ¿lo conocieron ahí los que están dormidos? Espero explicarme porque tengo esa duda. Ahorita que tocó ese tema. Que es buena pregunta y creo que aquí nos vamos a desviar muchísimo, pero es curioso porque no hay, o sea, para los hebreos no hay un concepto tal cual de infierno, porque el Hades es, el infierno, el inframundo de los griegos, pero sí hay una enseñanza muy reveladora, es que cuando uno fallece, el descanso del alma, pero parece que está en un estilo purgatorio, pero sin la enseñanza católica de que está en un punto medio padeciendo. Es como pues una sala de espera. La gente que pues murió bien, o sea, obedeciendo y todo, pues están como que apartados de la gente que pues no hizo nada las cosas bien. Y esto no es algo que se dice en las escrituras, más sí lo dicen los rabinos. Pero como que Jesús a veces te da a entender como que eso es como que verdad. Creo que hubo una sola vez que lo dijo. Pero ahí en fuera, todos los personajes, las personas como Abraham, Isaac, Jacob, el rey David, los profetas y Job también entre ahí, están como que separados de otros que no fueron obedientes o no fueron temerosos del Eterno. Porque hay uno que en un midrash o una enseñanza rabínica que comenta es que hay uno que sí falleció pues sin temer al Eterno, y cuando estaba viendo las consecuencias de sus acciones, pues estaba pidiéndole a Abraham que si hay una forma de salir y decirle a los que están vivos de que pues oigan, arrepiéntase o algo. Y lo que dice el rabino, que según
Abraham dijo es que no podemos ya intervenir, o sea, pues ya lo que hiciste y ahora pues tienes que esperar al juicio. Es como todo, cuando, cuando uno es sometido a un juicio, ya sea justamente o injustamente, siempre pues el proceso es te detenemos y te ponemos en una sala de espera, o sea, en la cárcel, o ahí entonces tiene que esperar. Y cuando ya se llega, ya se te pone el día del juicio, se te va a presentar ante un juez, pues se te va a preguntar si tienes un abogado, si no, pues el Estado te da uno, gratuito y todo. Y ya tú tienes que compadecer ante el juez con las evidencias que tenga la fiscalía o la policía, y pues ya das tus argumentos y todo. O sea, en ese sentido, creo que funcionaría así que ahora sí, ellos solamente están esperando pues ya cuando toca el juicio. Y pues en las escrituras hay dos juicios. El juicio en donde pues se supone que todos somos salvos. Luego ya viene el segundo juicio, que es el juicio del gran trono blanco, que ya sería pues el juicio final para ya dictar sentencias a todos en general. Y es ahí donde pues me da un poco, conectando lo que comenté, el tema de la resurrección, de cómo hayas terminado muerto, es que solamente se menciona eso en esa segunda resurrección. En la primera no lo dice tal cual. Sí hay resurrección, pero se da más énfasis a la gente que vive. O sea, que vive y va a enfrentar el juicio, el primer juicio, en donde todos son salvos. Pero pues, como en el Apocalipsis solo se centra como que la gente viva, que es salva, que Yeshua viene y los recoge. Pero como que también se da a entender de que pues la gente que falleció y tiene esa oportunidad de tener ese primer juicio, entran y son salvos. La segunda, pues ya no hay garantía de salvación. Ahí sí ya no estará Yeshua para defenderte. Ahí sí ya va a ser el juicio puro y duro del Eterno. Entonces, en ese sentido, y ya para contestar la segunda pregunta, no sé si alguien más quiera responder a la segunda pregunta o tiene una respuesta. En el área esta de la pregunta, ¿qué va a hacer Jesús con los muertos? Pues aquí en este caso tenemos lo que dice Eclesiastés, que cuando mueres, tu memoria es puesta en el olvido y estás en espera del juicio. Aparte, tenemos otra escritura que dice que Jesús fue a predicarle a los muertos. Mas, sin embargo, antes de conocer a Yeshua, teníamos esto, que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aún así, nosotros que hemos visto y ya creímos, no nos queremos salvar. Pero en esto que hay un limbo, un infierno o un inframundo, eso sí hay que verlo despacito, ¿verdad? Hay que entenderlo porque no lo sabemos. Eclesiastés lo aclara muy bien. Quien muere es puesto en descanso y su memoria en el olvido. Pero en el Nuevo Testamento encontramos otra. Cuando Yeshua y el Eterno comentan, yo voy a darles vida y en abundancia. Y Yeshua mismo dice, para Dios todos viven. Por eso se llama el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hay misterios que podemos resolver, pero hay misterios que no. Porque de hecho incluso en las Escrituras el Eterno habla como si Abraham todavía estuviera vivo en varias secciones. Entonces, y de hecho cada vez lo repetimos en las alabanzas. O sea, decimos que el Eterno es un Dios de vivos, o sea, es un Dios vivo. ¿Y por qué recalca tanto que es un Dios vivo? Bueno, pues tomando en cuenta de que pues que otras personas adoran a dioses, pero no están vivos como el concepto de vida, o sea, no se mueven, no se ven, no escuchan, no hablan. A lo mejor sí hablan, pero pues no son, ahora sí, esos dioses, son ya otros espíritus malignos que también forman parte como que del engaño del Satán para desviar a la gente. Pero en sí creo que, no sé si eso responde a su pregunta, creo que nada más el Hades, que sería que cuando Yeshua baja y agarra las llaves del Hades, es como, yo lo pienso así que es más metáfora de que pues Yeshua al Eterno alejarle los juicios a él, al Hijo, pues él tiene como que el control de que pues quién vive y quién muere.
ahora sí, quién está para vida eterna y para quién la muerte eterna también. Entonces yo creo que pues, ¿sí, hermano? Sí, es que hay misterios de Dios que no podemos entender, porque para Él no existe el pasado, no existe el presente, digo el futuro. Para Él es el eterno presente. En cuanto no podemos decir qué éramos antes de nacer, no sabemos. ¿Qué somos después de la muerte? Pues creemos que es un solo cambio, no sabemos a dónde va. Hay gente que dice que ha muerto y ha visto a Dios, pero eso hay que analizarlo bien, ¿verdad? Digo porque también hay otro concepto que dice que él nos escogió antes de fundar el mundo. Entonces, O sea, ¿dónde estábamos nosotros? Pues sí, o sea, es como que pues dónde estábamos nosotros, y incluso antes de crear a Adán ya tenía en mente a nosotros. Es como que ahí sí ya son cosas más profundas que ahora sí no tenemos respuesta nosotros, los que estamos vivos aún. Incluso los rabinos también les cuesta. Pero no sé si le ayuda un poco a aclarar la duda. O Nada la más confundió. para, bueno, para responder a la pregunta, porque sí se metieron más en camisa de 11 varas con todos los otros asuntos ahí que comentaban. Lo que la Biblia nos dice, lo que sí nos pone ahí de manifiesto, es que efectivamente Él descendió. Eso dice que descendió, dice Pedro, a los lugares más profundos de la tierra. Efesios dice que después de descender, Él subió, y se llevando cautiva la cautividad, subió a lo más alto y dio dones a los hombres. Entonces, cuando juntamos los textos, los diferentes textos que hablan del asunto, viendo lo que nos dice también la Torá o el Tanakh sobre el lugar de los muertos, o sea, entendemos que ese lugar de los muertos primero se encontraba abajo, en las profundidades de la tierra. Que ese lugar de los muertos, según la enseñanza de Yeshua, estaba dividido en dos. El Hades, que se conoce como el Hades, y el otro que se conoce como el seno de Abraham, o paraíso. Los dos estaban abajo. Cuando Yeshua muere, Él desciende, o más bien antes de morir, porque la mayoría creen que esto fue en las horas de tinieblas. Cuando fueron las horas de tinieblas, mientras Él estaba todavía en el madero, creen que ahí fue cuando Él descendió. Otros dicen que al morir. No sabemos, ¿no? Pero Él desciende, y lo que hace es, los que están en el seno de Abraham, que pues obviamente ahí está Adán, Set, Abraham, Jacob, todos, Moisés, todos que están ahí. Entonces Yeshua va a cumplir la promesa, porque dice Hebreos, todos ellos murieron esperando la promesa. Entonces Él va a revelarse como el cumplimiento de la promesa del Mesías, y digamos a redimirlos, a transferir ese lugar, el paraíso, transferirlo a un lugar arriba. Se estaba ahí abajo, pero ahora suben arriba. Eso es lo que ocurre. Los que están en el Hades, esos se quedaron ahí en el Hades, ¿verdad? Siguen ahí. Pero como bien decía Iván, es un lugar de espera, porque dice la Escritura que está escrito para el hombre que muera una sola vez, y después de eso el juicio. Entonces, tanto, digamos, usando el lenguaje normal, tanto buenos como malos, al morir estás a la espera del juicio, porque primero tiene que ser el juicio invariablemente, ¿verdad? Y ya en el seno de Abraham o paraíso, pues están en espera del juicio los creyentes. En el Hades están a la espera de juicio los no creyentes. Pero ahora mismo ya no están juntos esos lugares, aunque no estaban juntos, dice la Escritura que había un abismo que los separaba, ¿verdad? Pero según la parábola del rico y Lázaro, pues había como que manera de verse unos y otros, pero sí había una separación. Ya no está más ya no están juntos. Ahora creemos que el paraíso está arriba, en algún lugar, no necesariamente en el cielo, no necesariamente en la presencia de Dios, pero en algún lugar a la espera, ¿verdad? Es lo que la Biblia nos revela. Ya de lo otro, la otra pregunta, ¿verdad? De cómo. Entonces tenemos que recordar que Yeshua se presenta de diferentes maneras en la Biblia. Yeshua se presenta como el Mesías, pero también se presenta como el ángel del Eterno, se presenta como la encarnación del Eterno, y
Y una de las figuras más importantes de Yeshua es la Torah. Él es la Torah. Entonces, en el Tanaj o Antiguo Testamento, o sea, Él es la Torah. Acá en el Nuevo Testamento es la Torah personificada, pero en el Antiguo Testamento es la Torah. Por eso, las personas que cumplen Torah, aún sin conocerla, porque dice la Escritura que el Eterno envía las almas a los cuerpos con el conocimiento de la Torah en su mente. Que la gente decide no obedecerlo es otra cosa. Pero Pablo habla de eso en la carta a los Romanos. Hay gente que quizás nunca va a conocer a Yeshua por su nombre, quizás nunca leyó una Biblia, quizás nunca visitó una iglesia, pero fueron personas que cumplieron Torah. Es decir, no robaron, no mataron, fueron honestos, fueron leales, etc. Entonces esas personas, sin saberlo, guardaron Torah y tienen un lugar en el mundo por venir, ¿verdad? Según lo que dice la carta a los Romanos. Entonces, realmente, a la pregunta que dice, ¿cómo pueden alcanzar redención, ¿verdad?, sin conocer a Yeshua? Porque es un hecho que muchas personas en el mundo nunca van a escuchar de Yeshua, a pesar de la tecnología que tenemos ahorita. Nunca van a conocer. Hay mucha gente allá en el Amazonas, en la selva, en las montañas, en lugares donde todavía no llega nadie con el mensaje de la Escritura a hablarles. ¿Cómo le van a hacer ellos? ¿Cómo van a ser salvos? ¿O cómo van a enfrentar el juicio? ¿En base a qué? La Escritura es muy clara al respecto, ¿verdad? El juicio es por las obras. El juicio es, vas a ser juzgado por lo que hiciste mientras estuviste en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tema ahí es que quien determina lo bueno y lo malo es Dios, no nosotros, ¿verdad? Entonces Dios va a determinar el juicio para cada quien. Y yo creo que el juicio va a ser por lo que hiciste de acuerdo a lo que dice la Torah, porque la Torah define lo bueno y lo malo. Entonces eso es lo que yo pienso. ¿Sale? Pasa el micrófono. Juan 5, 28 y 29. No estén sorprendidos con esto, porque la hora llega cuando todos los que estén en el sepulcro oirán su voz, y saldrán aquellos que hayan hecho el bien a resurrección de vida, y aquellos que hayan hecho lo malvado a una resurrección para juicio. No sé si respondimos la duda, hermano. Y de hecho, bueno, creo, ya nos alargamos mucho, pero es que creo que me encanta ahorita, a ver, no es la forma más bonita de decirlo, pero pues ya este es el segundo Shabbat desde que pues ya no está mi abuela entre nosotros. Y qué curioso que pues la semana pasada, que fue el primer Shabbat sin ella, salieron estas preguntas. Y cómo conocer a Yeshua, cómo ser salvo si nunca conocieron a Yeshua. Mi abuela conocía a Yeshua, bendito el Eterno que le dio esa oportunidad. Pero pues oyendo los testimonios, bueno, cómo conoció mi abuela pues a la familia pastoral y posiblemente pues a la comunidad. Y no sé, como que ahora me está embonando mucho eso. Y más ahora que justamente ayer también me dieron la noticia que una señora pues que yo nunca conocí o no conozco tan bien, pero era muy amiga de mi abuela. Y pues también partió a mejor vida. Y es ahora que en la anterior clase y en esta, pues que ya estamos como que desarrollando el tema de la tarea, ahora es como que pues digo porque yo me siento culpable, o me siento así como que me siento feo porque yo nunca pude llorar fuertemente así cuando falleció mi abuela, pero me sentía tranquilo y me molestaba porque estoy tranquilo, o sea, pues estoy pasando una tragedia. Y ya al final, y digo porque yo agarré a la hermana Rosy porque estaba ahí, yo le pedí que pues
hiciéramos una oración pues, de agradecimiento al Padre Eterno por la vida de mi abuela. Y me sentí muy feliz, o sea, genuinamente podía reír tranquilamente. Y en cierta manera yo me siento mal porque estoy feliz, o sea, porque estoy pasando una tragedia. Pero creo que consciente o no, subconscientemente tengo como que ahora esto en mi corazón de que pues mi abuela está bien. O sea, yo sé que pues el Eterno la va a recibir, así como muchos hermanos que también partieron. Y no sé, creo que en cierta forma quiero suponer yo para mí que pues es como que una tranquilidad de que pues que invariablemente que pues lo que uno piense cuando un ser cercano fallece, o sea, si lo conoces bien y cómo fue su vida, pues como que no tienes nada que temer. O sea, no tienes nada por qué entristecerte o enojarte si sabes que la persona pues va a estar bien. Y cuando llegue el día del juicio, pues, o sea, la va a librar. Y digo la va a librar porque pues hay 2 juicios, pero en todo caso, pues, digo que es extraño, pero pues no creo que a este punto ya nada es extraño para mí, de que ya haya pasado este evento para mi familia, y ahora pues es el Eterno que mediante pues la muerte de mi abuela, pues ahora me está enseñando pues cosas nuevas también, o cosas que ya sabía, pero no me aterrizan en mí en su momento, ahora sí. Y bueno, ya después de tanta... vamos a hablar del tema. Y digo, bendito el Eterno que pues también me da estas enseñanzas, cosa que pues no me esperaba que me lo enseñara así, pero pues bueno, ya enseñanza es enseñanza como venga. Y vamos a hablar de la última clase, y digo última clase, último tema, que es la identidad judía de Yeshua, que muchos mencionan de que no tiene sentido después de ascender al cielo y ser glorificado. Aquí sí hay una lógica, hay una base, pero hay un error común al pensar en esto, cosa que pues la identidad se mantiene invariablemente, ahora sí, si uno fallece o si uno pues es glorificado. Vamos a iniciar con la introducción. Algunos consideran que Yeshua ha trascendido o ha terminado con su identidad terrenal. Lo ven solo como espíritu y por lo tanto creen que su identidad judía es irrelevante. Sin embargo, la Biblia nos dice que su obra no ha terminado. Aquí, hablando de la muerte, cuando Yeshua es transformado, es glorificado, sigue siendo la misma persona. Digo, sí, su aspecto es totalmente diferente, pero sigue siendo pues el Mashiach. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva porque son 2 partes muy importantes, que es cuando Yeshua va a partir. Aquí, en el contexto de Mateo 23:39, creo que todavía falta un poco más para el tema de la crucifixión, pero ya estamos ante la antesala de dicho evento. Y quien pueda leer el versículo, ahí me levanta la mano quien... hermano, el micrófono. Sí, el 23:39. Bueno, Mateo 23:39 dice: Yeshua debe regresar y esto no ocurriría hasta que los judíos lo reconozcan como rey. No, ese no es el texto. Ese es parte de la clase. Ok. En el nombre de Yahweh. ¿Lo puedes repetir? Nada más para Yo les digo, pues, que de aquí en adelante no me verán hasta que digan: bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Ok. Aquí, aunque el texto no nos revele mucho, aquí quiero poner en clave el contexto, porque antes de esto Yeshua tiene una confrontación con los fariseos en el templo, en Jerusalén. Posteriormente, después de esa confrontación, aparece la mítica frase, creo que viene poquito antes, que es cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, cuánto he esperado que pues te acercas a mí,
como si fueran polluelos a las alas de su ajá. ¿Cómo dice? Digo, igual. Jerusalén, Jerusalén, tú que mataste a los profetas y apedreaste a los que te fueron enviados, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a los polluelos bajo sus alas, pero se negaron? Sí, y miren, aquí yo, como yo lo interpreto, es como que Yeshua, él, pues, aún con su identidad, y yo lo pongo así como nosotros, como mexicanos, cuando nosotros nos vamos, no añoramos algo, o sea, no añoramos nuestra tierra, o nuestra gente. Y digo porque Yeshua es algo similar, y por eso dice algo muy concreto en el caso de su ministerio como Mesías, que dice, o sea, no me van a ver hasta pues que ellos reconozcan y yo volver. ¿Qué quiere decir? Que principalmente de que Yeshua pues sigue teniendo esa identidad. Antes de irse, tiene su identidad. Cuando es glorificado, ya lo vemos en cuando está en los 40 días, y son 40 días que está con sus discípulos, sigue siendo pues el mismo Yeshua, le sigue dando enseñanzas a sus discípulos. O sea, las dudas que ellos tengan, incluso Tomás, cuando fue el tema de que pues hasta que no ver y no tocar, pues yo no sé quién es. Y le aparece a Yeshua de la nada y pues bueno, pues ven y toca y mira las llagas, tócalas. O sea, ¿qué quiere decir? Que sigue siendo la misma persona. O sea, ahora sí no tiene nada que ver que ser glorificado o no, porque la esencia, o sea, ahora sí, la esencia se mantiene. Es decir, queda un poco mal decirte que pues no tiene nada que ver, o sea, que ya no, es como su cosa aparte, cosa que pues no. O sea, no lo dicen las escrituras, pero como Yeshua lo demuestra, es como que pues sigue siendo el mismo, sigue enseñando igual, y cuando él ya parte, o sea, les deja una tarea, pero ahora sí, el trabajo de Yeshua queda en pausa y hay que esperar pues la segunda venida. ¿Qué es la siguiente? Ahora sí, aquí pues tenemos que revisar un poco en Apocalipsis capítulo 5, porque aquí se hace mención varias veces, y de hecho cuando Yeshua estaba pues en su primera venida, hay varias veces que se repite que personajes le dicen a Yeshua, hijo de David. Y si nosotros conocemos el contexto, bueno, si conocemos la genealogía, que está precisamente uno en Mateo y otro en Juan, creo, Lucas. que se menciona la genealogía, y en esas dos se menciona a David, y David es el rey o sea, sí es el rey de Israel, pero sigue viendo parte de Judá. Y si nosotros vemos ya toda la línea de ascendencia que tiene Yeshua, viene de la casa de Judá, que recordemos también que pronto vamos a leer la parashá de Bailaj, bueno, la parashá número 12, en donde Jacob bendice a sus hijos, y la bendición que da precisamente para Judá, le dice, o sea, que él va a tener un trono y no se va a apartar de él. No se refiere tanto a Judá, sino pues sus descendientes. Y de hecho sí, lo vemos, o sea, en el caso de David, forma parte de la familia real. El rey Saúl, no sabría si es también de la casa de Judá, de Benjamín, pero cuando hace, ya al final, pero es que es curioso porque después cuando se hace la separación de los dos reinos, el que se queda con Judá es Benjamín, aunque pues técnicamente pues son dos casas separadas, pero para efectos de las tribus del norte y tribus del sur, como que pues se queda Benjamín como ya como judío también, como Judá. Entonces como que hay cierta correlación. Pues sí, el tema de que Judá siempre va a proteger a Benjamín por la promesa que hizo Judá a Jacob. Pero volviendo, o sea, ya se tiene, o sea, si tenemos ya en la forma terrenal ese dato de la genealogía, Yeshua teniendo esa lamentación por Jerusalén, por su gente, ¿para qué? Para que fuera ya la salvación, para que fuera ya instantáneo. Pero las cosas no terminaron así. Y ahora sí, ya vemos, cuando Yeshua regresa, hay varias veces que se repite, para atrás.
hay varias frases que se repiten y una de las menciones que dicen, bueno, el hijo de David, y cuando nosotros vemos a Yeshua, cuando ya viene, e incluso cuando se presenta con Juan, vemos un Yeshua muy diferente, aunque no se nos da una descripción en los evangelios, pero en este libro de Apocalipsis, escrito por Juan también, o sea, él ve un Yeshua diferente, o sea, cabello blanco, ojos con fuego en su mirada, o sea, brazos o piernas de bronce, una espada que sale de su boca, que recordemos que la espada es la Torá. Entonces, esta figura que quiere decir de que, pues, aunque su aspecto es diferente, pues se sigue manteniendo igual. Y hay que recordar también David, a pesar de que, pues, también el escritor dice que era guapo, pero tiene una presencia como que intimida. Si uno lo ve, se intimida. Y de hecho, pues, si uno ve a Jesús, pues directamente se muere. De hecho, Juan creo que se desmaya, pero creo que se entiende como que se le da algo, o sea, como que sí se infarta. Y es Jesús el que lo tiene que levantar, pero pues levantar de que, pues, de la majestuosidad, de la gloria, de la divinidad, pues no soportó. Y de hecho, pues muchos personajes, inmediatamente cuando ven al Eterno, o sea, se echan a tierra o cubren sus ojos porque no pueden soportar ahora sí, la gloria del Eterno. Entonces, muchos personajes lo que hacen es como que tratar de como mantenerse, incluso el Eterno mismo siempre ha dicho de que pues, siempre mantener cierta distancia, porque no vaya a ser que pues mueran delante de su presencia. También vemos otro aspecto de como es el león de la tribu de Judá, que también es un título que solamente se le da en ciertas ocasiones, pero la identidad se mantiene. O sea, ¿por qué se le da tanta identidad de que el león de Judá, hijo de David, el tema del cordero, que es mucho ya después? Entonces como que cae por sí solo el tema de que no es tanto... A ver, aquí no es tanto el tema de que sí hay que investigar mucho, no, es cuestión de como que análisis y lógica. Si uno ve ya a partir de los evangelios que ya te menciona al rey David y que Yeshua tiene mucho apego con todo el tema de Jerusalén, el templo. De hecho, varias veces visita el templo, visita a Samaria, pero siempre instiga a que pues, se acerquen a Jerusalén. El evento de la mujer de Samaria, cuando hace la pregunta de que nuestros padres nos dicen que adoremos aquí, pero ellos dicen allá, pero Yeshua como que él insta de que pues lo que dicen la verdad son ellos, o sea que vente para acá, o sea, vente a adorar en Jerusalén. Y él le duele mucho de que no se le haya escuchado. Y cuando él regresa, pues va a tomar otra vez Jerusalén, porque lo primero que va a hacer es llegar y va a ser donde está Judá, o sea, Jerusalén. Luego ya posteriormente va a ser el resto, los que estamos fuera de Israel, o bueno, de Judea, o sea, va a tomar pues, también posesión de ellos. Todo el tema del reino se va a postar en Jerusalén. Es decir, todo gira alrededor de Judá. ¿Por qué? Porque pues en Judá está la promesa del rey, por ponerlo así. Y digo, no tiene mucha chiste, o por lo menos yo no le doy tantas vueltas porque es como que, o por lo menos se me hace un sinsentido, se me hace como que una forma de decir de que pues no, o sea, o sea, yo creo que ni los judíos ni los cristianos lo creen, es como que nada más como que ya separación total, una negación total de la divinidad de Yeshua, como que negar uno y negar el otro. Ahora sí ya en la conclusión. Y bueno, en sí, digo porque tampoco es que el tema de mucho para más, es que simplemente yo a mi perspectiva yo lo veo así de que pues se me hace un sentido, porque si ya en las escrituras, en los evangelios ya te está diciendo de que es descendiente de David y hay la promesa de que se hizo la promesa a Judá de que uno de sus descendientes pues se va a mantener su cetro. Y de hecho si vemos nosotros la historia de Israel, que en casa de Judá, todos los reyes fueron de casa de Judá y toda la promesa se mantuvo gracias al templo que estaba en Jerusalén. Si se quedaron con Jerusalén, exceptuando las tribus que se separaron, pues ellos tenían la bendición, aparte de la bendición, ellos tenían pues la razón y la forma de que pues ellos tenían que volver a conectar con el reino del norte, cosa que pues nunca sucedió
por la separación que tenían, más por el enojo y la indignación. Pero ya es trabajo de Yeshua, bueno, y también de nosotros en parte, de volver otra vez a conectar a esas dos casas. Y también, como al principio, es como que también las dos casas de, o sea, el cristianismo y el judaísmo, pues, acercar a estos hermanos que están separados. En el Apocalipsis no solo vemos una cuestión evidente con la herencia judía de Yeshua, digo, porque también está en los evangelios, sino también una hermosa imagen de su primera venida como el Cordero de Dios, que también es una de las imágenes que se dan muy extrañas, porque en el Apocalipsis se menciona que están adorando al Cordero, pero el Cordero está pues colgado, como pues, recién sacrificado. Pero en sí, la metáfora del Cordero de Dios y el León de Judá es, o por lo menos se conectan por la divinidad de Yeshua, o la imagen que quiere dar de Yeshua, de que primero es el Cordero que es el sacrificado, el que es inmolado, el que cuando vemos a Yeshua crucificado, que tiene que padecer, y ya cuando se presenta como el León de Judá es ya glorificado, cuando ya es resucitado, y lo vemos otra vez cuando ya llega por segunda vez, ya tomando control de este mundo, o sea, instalar la Nueva Jerusalén y imponiendo orden y justicia, y bueno, principalmente también la paz. La primera venida de Jesús nos llama a recibir su don de vida eterna mediante la fe en Él, para que estemos preparados para su pronto regreso como León de Judá. Es decir, aquí el rabino lo que quiere darnos a entender es que como ambos conceptos están en armonía, o sea, no necesariamente una cosa está peleada con la otra. Es decir, si uno se mantiene nada más en el Cordero de Dios, es decir, el Mesías sufriente y todo, sí, o sea, eso es bueno, porque al fin y al cabo nosotros somos redimidos mediante ese Cordero. Pero es que tenemos que entender también que en el otro lado, que el sacrificio del Cordero viene siendo también la consecuencia que va a venir después, y que ya son las promesas. El Cordero es el sacrificio para nosotros ser redimidos, para ya luego el León de Judá pues venga en esplendor y seamos parte nosotros de su reino que se va a establecer. Es decir, no son dos cosas separadas, son una cosa sola. Así como la pregunta que se hizo de que si son dos Mashiach para los judíos, cosa que pues ellos lo piensan así, pero realmente pues nunca se presenta, Yeshua no se presenta así, o sea, él lo hace como que es la primera parte, y como toda buena película que tenga una secuela, pues la segunda parte pues promete. Entonces yo creo que pues sería la conclusión de todo el tema. No sé si alguien quiere comentar algo rápido, porque sí me hizo muy corta la clase. Digo, incluso cuando yo estudiándola, pues fue unas cuantas frases y ya. Digo porque no sé si dejarles la tarea, porque de todas formas la siguiente semana, como es ya al final de la clase, y como tarea final, como examen entre comillas, es pues un ensayo escrito por ustedes de todo lo que hemos aprendido de esta clase, de todo el tema de estas mentiras que se dan o se han dicho, y lo fuimos desmenuzando poco a poco. Y principalmente porque para mí esta clase es más para, no tanto para refutar o pelear, sino más bien para conciliar las dos partes. Entonces no sé si quieren que les deje la tarea o nada más nos quedamos con el ensayo para la siguiente semana. ¿Quiere tarea? Bueno, no, o sea, nada más con sus propias palabras, o sea, si es una hoja o una página, está bien. Si quieren hacer un libro, pues también. O sea, el punto es yo quiero ver cuáles son sus conclusiones personales, ya después de ver pues toda la clase que hemos visto. Un ensayo de 10,000 palabras. 10,000 palabras y más. Todo neutro, hermano, ahí. Pues sí, o sea, todo. Digo, porque de todas formas, digo que hagan el ensayo, porque al fin y al cabo los voy a poner enfrente para que lo digan. Como en la clase pasada, como en mi clase pasada. Pero el caso es como que la hermana dijo que sí, no sé si alguien quiere decir no. Secundo.
Ah, bueno, entonces, pues bueno, estará el ensayo y la tarea. Sí, sí. Hermano, digo, ya no tiene micrófono, pero pues... Y hace como unos 22 años que murió mi mamá, no por eso deja de ser mi mamá, ¿verdad? Sigue siendo mi mamá, sigue siendo por todos los años, ¿verdad? De mucha gente cree que si murió Jesús o Yeshua, ya no es Yeshua porque ya murió, ¿verdad? Y todo lo que se muere se va al polvo. Pero en este caso Él resucitó. Entonces, ¿qué haríamos con la escritura cuando dice David que se muere un descendiente de Él? Le dice, yo no lo voy a ver ya, o Él ya no me verá a mí, pero yo cuando vaya a la muerte, lo veré. Entonces, aún después de la muerte, Dios tiene el control si estamos vivos o estamos muertos. Porque para Él no existe el tiempo, no existe el espacio, no existe el pasado, no existe el futuro. Él es un eterno presente. Aunque sí deberíamos vivir nosotros, pero nos enfocamos a cosas materiales, ¿verdad? Dice, pues ya no tengo vida física, ya no tengo nada. Pero eso ya es decisión del Señor. Es un comentario nada más. De hecho, es uno de los pensamientos que también he tenido, también volviendo a todo el tema de la muerte de mi abuela. Algo que se tengo grabado en la mente, y sí me gustaría, a mí sí me hubiera gustado comentarlo en su momento, pero nunca vi la oportunidad. En nuestro caso, principalmente en nuestro caso, porque no seremos glorificados, o si seguimos vivos, ya después cuando llega Yeshua, ahí seremos glorificados. Pero los que no, ahora sí, los que no tienen el privilegio de ser llevados con Yeshua así vivos, algo que yo tengo muy presente, y de hecho pues todo el tema de la tarea que hablamos, y en parte aquí también, ahora sí, la muerte no nos separa del amor del Eterno. O sea, así como usted lo explica, y de hecho pues también lo explica, el Eterno mismo lo explica. O sea, para el Eterno todos estamos vivos. O sea, no, para Él el tiempo le es insignificante. Para nosotros es importante el tiempo porque pues somos criaturas finitas. Pero a la larga, o sea, como creyentes, o sea, que tenemos que tener muy en mente de que ya cuando ya llegue ese día, pues para nosotros también va a ser el tiempo irrelevante porque ahora sí no va a existir ni futuro ni pasado. De hecho, directamente te dicen de que pues nunca se va a ocultar el sol, o sea, siempre va a ser de día, nunca va a ser de noche. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto aplicaría también a esta frase de que pues la muerte no separa del amor del Eterno. Entonces, en ese sentido, pues sí, o sea, coincide también en su opinión de que pues, o sea, al final del día, o sea, ahora sí, en el caso de mi abuela, o sea, mi abuela pues va a seguir siendo mi abuela hasta que yo fallezca. O sea, si Dios no quiera, obviamente, pero cuando pues toque el día del juicio y si me toca estar ahí, si el Eterno nos da la oportunidad, así como el canto tan hermoso que también cantamos en su momento cuando estábamos en ese peleo, es que pues cuando el Eterno nos hable por nuestro nombre, pues nosotros vamos a ir con Él. ¿Qué quiere decir? Que vamos a mantener cierta identidad nosotros. El Eterno nos conoce por un nombre y pues, ahora sí, cuando el Rey te llama, pues no puedes negarte. O sea, tienes que ir. O sea, aparte que es una orden, pero pues cuando te habla el Rey es como que, bueno, es un privilegio, ¿no? O sea, para que te hable un rey o tu presidente, pues tiene que ser cierto privilegio. O también puede ser malo porque pues te puede llamar, pero pues para sentenciarte.
Entonces se puede ver por esos en esos dos lados, pero en sí, pues, la identidad siendo, pues, siendo espíritu o siendo cuerpo, en nuestro caso, creo que también viene con el caso de Yeshua, de que pues siendo en su primera venida pues de carne, y luego ya en su segunda venida, hoy cuando es glorificado, pues sigue siendo la misma persona. Así yo lo quiero interpretar usando en ejemplo a mi abuela, de que pues en vida, o sea, estando en la carne, es una, pero cuando pues sea glorificada y cuando esté, si Dios lo permite y así lo quiere, pues que esté en su reino, pues va a seguir siendo la misma persona. La persona o sea, en alma, no es la misma persona de que, físicamente, a lo mejor no nos toque estar con nuestro mismo cuerpo, porque van a ser cuerpos como que nada más de vista, porque seremos más espíritu, pero en sí, pues vamos a seguir siendo la misma persona, porque si somos, ahora sí, como somos actualmente, pero irnos perfeccionando, así como, bueno, también me han enseñado de que el amor eterno te va ayudando, te va mejorando a ser mejor, a ser un mejor siervo, a ser un mejor padre, un mejor hijo, y mucho, etcétera. Entonces yo creo que también se vincula de que pues no hay una separación de Yeshua antes de la glorificación y un Yeshua después de la glorificación. Y ya no hay más dudas. ¿Una preguntita? ¿No? Entonces pues ya los veo la siguiente semana, hermanos. Shabbat Shalom.